Al sur de Florida, un niño de 6 años sale a jugar y no vuelve a ser visto. Cada minuto cuenta, y tratándose de alguien de 6 años, aún más, claro. La carrera por encontrarle adentra a los investigadores en un territorio inexplorado y les plantea una terrorífica teoría. Uno de los rumores que circulaban era que Adri había sido sacrificado por un curandero vudú. Veremos el caso de una universitaria californiana que desaparece en el campus. Su compañera de habitación volvió tras un fin de semana largo y entonces fue cuando por fin sonó la alarma. El principal testigo es también un sospechoso en potencia. How do we know that everything that you've told us so far isn't really the truth? Pero antes veamos un caso reciente de otra joven que desapareció cerca del campus universitario. El 3 de junio de 2011, Lauren Spear desapareció tras salir a divertirse una noche en la ciudad. Officers and detectives have been out looking around. We'd like anyone who has seen her to please contact the Bloomington Police immediately. Hay pocos detalles sobre la desaparición de esta estudiante de segundo curso en la Universidad de Indiana, pero lo que se sabe es revelador. Antes de la 1 de la madrugada del 3 de junio, Lauren sale de su apartamento en Bloomington y se dirige al cercano Kilroy's Sports con su amigo y compañero de estudios, Corey Rossman. A las 2:48 de la madrugada, las cámaras de vigilancia captan a la pareja dirigiéndose al apartamento de Rossman, a una manzana de distancia. Tras acompañar a Rossman, que está visiblemente ebrio, se cree que Spear visitó el apartamento de otro amigo, Jason Rosenbaum, que es vecino de Rossman y también estudia en la Universidad de Indiana. Luego, a las 4:30 de la madrugada, las cámaras próximas al edificio de apartamentos de Rossman captan a Lauren Spear saliendo de allí, presumiblemente de camino a su casa. Pero Lauren nunca llegará allí, de hecho no se vuelve a saber de ella. The bottom line is at this point, we still have a missing person. La policía interroga a numerosos testigos presenciales que vieron a Lauren esa noche, incluyendo a Corey Rossman y a Jason Rosenbaum, pero no se identifica a ninguno como sospechoso. Tras 6 semanas buscando a Lauren, los investigadores siguen tan lejos de resolver el caso como al principio. Just like to say that Sunday is Father's Day, as everybody knows. And the greatest gift that Robbie could have is information about Lauren. And to let your parents know that how much you love them. And the parents out there on Sunday, make sure that you let your children know how much you love them. En 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida: devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin pistas, con Beth Holloway. Casi 2 décadas antes de que Lauren Spear desapareciera en las calles de Bloomington, en Indiana, otra joven universitaria había desaparecido ya en similares circunstancias. Pero las investigaciones que se llevaron a cabo en cada uno de estos casos no pudieron ser más diferentes. En la primavera de 1995, Christine Smart, natural de Stockton, California, se gradúa en el Instituto Lincoln. Christine se imagina su vida futura llena de gente y lugares nuevos. Christine era la aventurera de la familia. Cada vez que surgía la posibilidad de vivir una aventura, ella estaba dispuesta a apuntarse. Ella no seguía a los demás, ella iba adelante. Hacía lo que le gustaba y ponía pasión en todo cuanto hacía. Ese otoño, Christine se matricula en la Universidad Estatal Politécnica de California, en San Luis Obispo. ¿Qué sueños y esperanzas tenía Christine para el futuro? A Christine siempre le había interesado la arquitectura, pero al minuto siguiente podía decirte que lo que quería era ser una gran periodista, entrevistar a mucha gente interesante y recorrer mundo. Nadie podía convencerla de que algo era imposible. Pese a las fuertes exigencias académicas y a su apretada agenda, Christine nunca se olvida de llamar a casa. Llamaba a casa cada domingo por la noche. Aún no abundaban los móviles y no era tan fácil, pero ella quería hablar con todos. Lo mismo ocurre el 24 de mayo de aquel año, el viernes antes del Día de los Caídos.
Esa noche, mientras se prepara para salir, Christine llama a casa y deja un mensaje a sus padres. Fue antes de salir de fiesta y su mensaje fue: tengo buenas noticias, ya os llamo el domingo. Christine no da más detalles sobre esas buenas noticias y por eso sus padres tienen aún más ganas de hablar con ella. Pero pasa el domingo sin que Christine llame. Cualquier otro domingo la habríamos llamado, pero como era un fin de semana largo, supusimos que nos llamaría el lunes. Pero a mediodía del lunes, que era el Día de los Caídos, aún no hay noticias de Christine. Esa tarde, su compañera de habitación regresa de un viaje de fin de semana y ve algo raro. Todos los efectos personales de Christine están allí, pero ella no aparece. Cuando su compañera de habitación empieza a preguntar por ella, descubre que nadie ha visto a Christine desde el viernes. Su amiga decide llamar a la policía del campus. Más tarde, ese mismo día, suena por fin el teléfono en el hogar de los Smart, pero no es la llamada que los padres de Christine estaban esperando. Era un agente de la policía de la universidad que llamaba para decirnos que estaban algo preocupados por Christine y preguntarnos si había venido a pasar el fin de semana en casa. Y entonces es cuando se te dispara el instinto de madre y piensas, algo va mal. Parece que Christine Smart ha desaparecido, pero pese a la preocupación de su madre, la policía del campus se muestra reacia a abrir un caso de persona desaparecida o a iniciar una búsqueda oficial de Christine. La policía del campus creía que ella podía haberse tomado unas vacaciones y que estaría viajando por algún lado. Llega la mañana del martes y aún no se sabe nada de Christine, así que su padre, Stan, recorre en coche los 400 kilómetros que separan su casa en Stockton del campus de San Luis Obispo. Una vez allí, convence a la policía de la universidad para que pongan carteles de persona desaparecida. Los agentes empiezan también a comprobar los relatos de quienes vieron a Christine la noche en que desapareció. Casi todos sitúan a Christine de camino a la zona de colegios mayores. Christine propuso que fuesen a una fiesta de un colegio mayor, pero dos de sus amigas tenían que estudiar para un examen y otra casi fue con ella, pero luego decidió no ir. Así que dejaron a Christine en aquel colegio mayor. Y ella allí conocía a la gente, ¿verdad? Conocía a gente que iba a ir a la fiesta, pero habría estado igualmente tranquila y feliz yendo allí y volviendo ella sola. Aunque Christine no tiene edad suficiente, se le sirve alcohol sin problemas durante la fiesta. No sé de muchos universitarios que no beban alcohol durante su primer año en la universidad, sobre todo en una fiesta de colegio mayor. ¿Que si ella bebía mucho? No. Pero según lo que cuentan los testigos presenciales, a eso de la 1 de la madrugada, Christine está tan bebida que 3 de sus compañeros tuvieron que acompañarla hasta su residencia. Encontraron a Christine sentada en esta zona verde. Al parecer fue entonces cuando la ayudaron y empezaron a acompañarla de vuelta a su residencia. La policía del campus llama a esos 3 estudiantes para interrogarlos. Los 3 cuentan la misma historia. Poco después de las 2 de la madrugada, dejaron a Christine a pocos metros de su residencia, antes de volver cada uno a su casa. Y esa fue la última vez que alguien vio a Christine. Iba andando hacia la residencia. Pero al parecer, Christine nunca llegó a su habitación. ¿Por qué? Como no hay signos de actividad delictiva por parte de los 3 estudiantes que acompañaron a Christine a casa, la policía se plantea la teoría de que Christine, al estar bebida, pudo irse sin más. Pero no hay testigos que confirmen esa teoría. Pasan los días y no hay ni una pista sobre el paradero de Christine. Pasan un día, pasan 2, y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes un mapa en la pared de la cocina, con los sitios donde se la vio por última vez marcados. Los Smart no abandonan su cruzada por encontrar a Christine. Se te rompe el corazón, pero no puedes perder el ánimo, porque tienes que mantenerte en pie y buscar recursos que te ayuden a encontrar a tu hija. Los esfuerzos de los Smart por fin empiezan a rendir sus frutos. La noticia de la desaparición de Christine se ha extendido por toda la región y empiezan a llegar pistas. Nos llegaron informes diciendo que la habían visto en una tienda o en otra ciudad. Y cada vez que decían que la habían visto, mi marido cogía el coche y se iba para allá. Y así estuvo por toda California y Nevada.
¿Será sencillamente que Christine se ha escapado? Alguien llega a decir que la ha visto en Canadá, pero como muchas otras veces, resulta que han confundido a otra persona con ella. Si eres rubia y eres alta, puede ser bueno o una maldición, porque todo el mundo se fija en ti. La búsqueda de Christine vuelve a estar como al principio, y los Smarts empiezan a creer que algo terrible ha sucedido. ¿Cuál fue su impresión instintiva sobre lo que pudo haberle ocurrido a su hija? Bueno, que algo no fue bien, que le habían hecho daño de algún modo. En San Luis Obispo, Christine Smart, alumna de la Universidad Politécnica de California, sale de una fiesta universitaria y desaparece, sin que aparezca ningún indicio de lucha o criminal. Ante los ruegos de la familia Smart, la policía del campus solicita la ayuda de la oficina del fiscal del distrito. Los investigadores de la Fiscalía del Distrito empiezan por revisar las transcripciones de los interrogatorios iniciales a los testigos y enseguida descubren que Paul Flores, de 19 años, uno de los 3 compañeros que fueron a la fiesta y acompañaron a Christine hasta su residencia, se quedó con ella un poco más que sus amigos. Le prometió al individuo que iba con ellos que la llevaría sana y salva hasta su casa. Este nuevo detalle supone un salto en la línea temporal de la noche en que Christine desapareció y significa que Paul Flores fue el último en ver a Christine con vida. Eso hace que los investigadores se alarmen, y no solo por eso. Tenía un ojo morado y tenía arañazos, lo cual no es especialmente llamativo, salvo cuando la policía ha hablado contigo sobre una persona desaparecida. Los investigadores sospechan aún más cuando los compañeros de estudios de Paul Flores les cuentan que se dieron cuenta de sus lesiones al día siguiente de que desapareciera Christine. Y además, que Flores cambió varias veces de historia al explicar cómo se hizo esas lesiones. Si se las hizo estando borracho, cayéndose sobre un arbusto, ¿por qué no dijo, Dios, anoche me emborraché y me caí en un arbusto? Lo que hace mucho más llamativas esas lesiones es que mienta sobre ellas. El 19 de junio, los investigadores interrogan más a fondo a Flores y le preguntan sobre sus lesiones. How do we know that everything that you've told us so far isn't really the truth? How do we know now that you lied for us? Well, that wasn't important, though. Sure it is. That's important. Flores dice ahora a los investigadores que se hizo las lesiones al golpearse un ojo con el volante mientras instalaba un radiocasete en su coche. Pero un aspecto de la historia de Flores no cambia, y es su relato de los últimos momentos que pasó con Christine. I walked with her to where the driveway was, and I went up to my dorm because the walkway goes that way towards my dorm, and then she started walking that way. Los investigadores tienen sus dudas. Proponen a Flores que se someta a la prueba del detector de mentiras, pero él se niega. Aún así, eso no basta para acusar a Flores. Si siguen adelante sin tener las mejores pruebas posibles o con un caso débil, el acusado sale absuelto. Queda libre el resto de su vida y no se le podrá volver a juzgar por eso. Siempre es deseable contar con alguna prueba física convincente. Pero ni los investigadores del fiscal del distrito ni la policía del campus están acostumbrados a trabajar en un caso de posible secuestro. Y por eso, el 26 de junio el caso pasa oficialmente a manos de la oficina del sheriff de San Luis Obispo. Recibimos una llamada diciéndonos que el departamento del sheriff se iba a ocupar del caso, lo cual fue un enorme alivio para nosotros, porque pensamos que se iban a ocupar unos profesionales que sabían cómo llevar este tipo de situaciones. Una vez toman el caso, los oficiales del sheriff se lo toman con más urgencia. Cuanto más tiempo pasa, más probable es que se pierdan pruebas, que se pierdan recuerdos, informaciones específicas. Así que, según pasa el tiempo, más probable es que se pierda información. En cuestión de horas, los ayudantes del sheriff peinan el campus de la Politécnica de California con perros buscadores de cadáveres, esperando encontrar algún rastro de Christine, y los sabuesos hacen enseguida un impactante descubrimiento que parece vincular definitivamente a Paul Flores con la desaparición de Christine. En todo el campus, los perros solo dieron la alerta en una habitación, y se trataba del dormitorio de Paul Flores. ¿Los perros buscadores de cadáveres detectaron el olor de unos restos humanos en el dormitorio de Paul Flores? Exacto. Así que en la habitación tenía que haber alguien que hubiera tocado o hubiese estado cerca del olor de la muerte.
De todas las habitaciones, de todas las camas, se fueron al rincón de su cama y a su cubo de basura. Los Smart creen que es poco probable que un perro buscador de cadáveres detectase erróneamente el olor de los restos de Christine y que aquello sugiere que ella murió en ese lugar en concreto o que murió a manos de alguien que había estado recientemente en esa habitación. El compañero de habitación de Paul no estaba durante el fin de semana en que Christine desapareció y, por tanto, Paul sabía que podía disponer de su habitación sin limitaciones y tuvo oportunidad de llevarse allí a una chica que estuviera bajo los efectos del alcohol. Parece el descubrimiento que los investigadores estaban buscando, pero los forenses son incapaces de encontrar ninguna otra pista en el dormitorio de Paul Flores. Ello se debe a que, como el semestre estaba a punto de acabar, la policía del campus había dado permiso para que se limpiase y desinfectase la habitación. Es un trabajo policial patético, un trabajo penoso. Debieron ir allí con un equipo forense y aspirar toda la habitación buscando fibras. Y en vez de eso mandaron al servicio de limpieza a limpiar la habitación, destruyendo cualquier prueba. Sin ningún indicio adicional, a los investigadores les es imposible acusar a Paul Flores de ningún crimen, y por eso la oficina del sheriff obtiene una orden para registrar la casa de Flores en la vecina localidad de Arroyo Grande, y allí realizan otro extraño hallazgo. Encontraron muchos recortes de prensa sobre Christine escondidos bajo los colchones. Uno podría decir que Paul los guardó porque estaba directa o indirectamente implicado. Aún así, no es suficiente como para que la policía acuse a Paul Flores de ningún delito. ¿Qué explicación les dieron los investigadores para no arrestar a Paul Flores? Nos dijeron que el caso no podía avanzar porque no había aparecido un cadáver, ni tampoco un arma. La familia Smart cree tener todas las pruebas que necesitan y el 26 de noviembre presentan una demanda civil contra Paul Flores por el homicidio involuntario de Christine, esperando que el caso saque la verdad a la luz. Nadie tiene ninguna esperanza de que esté viva. Esa noche no desapareció, esa noche fue asesinada. Pero en su declaración preliminar, Flores se niega a confirmar o negar hasta el más simple de los hechos. Did you attend a party at or near the Cal Poly campus in May of 1996? On the advice of my attorney, I refuse to answer that question. Le preguntasen lo que le preguntasen sobre lo ocurrido aquella noche o justo antes, él se acogió a la quinta enmienda. I refuse to answer that question based on the Fifth Amendment of the United States Constitution. Con el silencio de Flores, el juicio civil queda paralizado. No tenemos ninguna prueba de ADN, ni un arma, ni ninguna señal, y tampoco tenemos ningún testigo. Esto es un terreno abonado para tener una duda razonable. El hecho de que haya tomado la decisión consciente de no compartir esa información es como apuñalar a alguien en el corazón. Es indescriptible, sencillamente indescriptible. Pero los investigadores no se dan por vencidos. Más de 6 meses después de la desaparición de Christine, inician una búsqueda en una propiedad que la familia Flores tiene para alquilar. Durante el registro, la mujer que tiene alquilada la casa da a los investigadores algo que ha encontrado a la entrada de su casa. Es algo que lleva tanto tiempo desaparecido como Christine Smart, un pendiente de turquesas. Esos eran sus pendientes favoritos. No aparecieron entre sus efectos personales, pese a que no se había sacado nada de su habitación. Eso es una prueba muy convincente. Es una prueba palpable. Pero en cuanto se etiqueta el pendiente como prueba, la investigación sufre otro varapalo, en lo que parece una creciente lista de contratiempos catastróficos. Lo metieron en un cajón equivocado y se extravió para siempre. Sin esa prueba física crucial, las autoridades siguen sin poder plantear una acusación contra Paul Flores. A veces la prueba más diminuta puede ser la más comprometedora, y en este caso pudo ser ese pendiente. La pérdida inicial de tiempo y la desaparición de esa prueba parecen haber hecho un daño irreparable al caso. 15 años después, la familia Smart sigue sin entender lo que le ocurrió aquella noche a su hija.
Pero su desaparición, al igual que la de Lauren Spear en 2011 y la de Natalie Holloway en 2005, son un desgarrador recordatorio de lo rápido que una noche de fiesta entre amigos puede convertirse en la peor pesadilla para unos padres. Denise, hay muchas similitudes entre el caso de Christine y el de Natalie. ¿Qué cree usted que ocurrió? Se aprovecharon de ella y espero que su muerte fuese accidental y que podamos encontrarla. No podemos esperar algo distinto a lo ocurrido, pero sí al menos traerla a casa y darle reposo. Christine Smart fue vista por última vez en San Luis Obispo, en California, el 25 de mayo de 1996. Mide 1,85 m, tiene el pelo rubio oscuro y los ojos marrones. Ahora tendría 34 años. Cada año, miles de inmigrantes llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos y para sus hijos. Pero el sueño americano de una familia se convirtió en pesadilla cuando su hijo de 6 años desapareció a plena luz del día y su búsqueda planteó una serie de escalofriantes posibilidades. El pequeño municipio de Farm Workers, a las afueras de Immokalee, en Florida, es una de las comunidades más singulares de Estados Unidos. Aquella comunidad está formada por un montón de nacionalidades, desde mexicanos, guatemaltecos, otros hispanos y también haitianos. Brian Clairvoy también es inmigrante y llegó a Haití con el sueño de convertirse en oficial de policía. Ahora es detective del condado de Collier y presta servicio en Farm Workers, cuyos habitantes trabajan los campos y huertos de cítricos del sur de Florida, persiguiendo cada cual su versión del sueño americano. ¿Cuáles son los retos de trabajar en una comunidad con tantas culturas diferentes? Una de las dificultades que tenemos es la barrera idiomática. Pero dado que yo hablo criollo y un poco de español, tengo una cierta ventaja. ¿Diría usted que Farm Workers es una comunidad muy unida, muy entrelazada? Sin duda alguna, sí. No importa que seas hispano o haitiano, todo el mundo conoce a todo el mundo. Esa unión es la que hace de Farm Workers una de las comunidades más seguras de la zona. Los niños juegan entre ellos y corren por ahí, pero todo el mundo les está vigilando. Pero eso cambió el 10 de enero de 2009. Todo empieza aquella mañana en casa de una inmigrante haitiana llamada Marie Neida. Mientras Marie se prepara para ir a trabajar, su novio Antal se dispone a pasar el día con el hijo de Marie, Adji. Antal no es el padre biológico de Adji. Este vive a 1.100 kilómetros de distancia, en Haití, y Adji sufre un retraso en su desarrollo que limita su lenguaje a menos de 30 palabras. Aún así, Adji y Antal son inseparables. Estaban muy estrechamente unidos, y cuando su madre estaba trabajando, Adji se quedaba con Antal. Todo lo que hago, lo hago con Adji. Le quiero como si fuese hijo mío. Le considero mi hijo. Antal y Adji pasan la mañana del día 10 paseando juntos. Esa tarde, los dos van a hacer una visita a la abuela de Adji, Yesula. Estuve jugando al dominó con los vecinos de al lado. A eso de las 4:30 le di de comer en casa de su abuela. Y luego me fui a hacer la colada. Y le dije que si se quedaba fuera, que jugase en el porche, donde su abuela pudiese verle. Tras marcharse Antal, Adji vuelve afuera a jugar en el jardín delantero. Adji estuvo jugando en el jardín de delante de la casa, al fondo de la calle sin salida, con otro montón de chicos, y la abuela miraba cada 15 o 20 minutos para comprobar que seguía ahí y que todo iba bien. A las 5:30 de la tarde, la abuela de Adji vuelve a mirar. Pero esta vez, él no está. Salí afuera y pregunté a los niños, ¿dónde está Adji? Y me dijeron, no sabemos a dónde se ha ido. Pocos minutos después, Antal regresa de la lavandería. Yesula le cuenta que Adji ha desaparecido.
Los dos deciden separarse y buscar a Hadji por el vecindario. Llamé a todas las puertas donde sabía que vivían niños que jugaban con Hadji. En cada puerta a la que llamé, la gente me dijo, Hadji no está aquí, aquí no está. Miraron entre los edificios, miraron por donde los columpios, se hacía de noche y los padres llamaban ya a los demás niños para que volvieran a casa. A cada momento que pasa, Antal y Yesula se van poniendo más y más nerviosos, pero dudan en llamar a la policía. En Haití la gente no confía en la policía y cuando vienen a Estados Unidos siguen teniendo la misma mentalidad y piensan que la policía está ahí para hacerles daño. Pero a las 7:30 de la tarde siguen sin tener rastro de Hadji, así que su abuela Yesula por fin cede. Al final dije, ya es hora, llama a la policía, llama a la policía. Momentos después, los ayudantes del sheriff del condado de Collier se presentan en el lugar del suceso. Los ayudantes llegaron allí probablemente en 3 o 4 minutos. Había desaparecido un niño pequeño, así que todo el mundo que estaba disponible acudió y empezaron a buscar a Hadji. También se llama a los servicios de urgencias e incluso al FBI. Cada minuto cuenta, y si se trata de alguien de 6 años y con una capacidad mental más reducida, obviamente el riesgo es mayor. La barrera del idioma complica la búsqueda de Hadji. El inglés no es la lengua materna de ninguna de las cientos de familias que viven en farm workers. Aunque alguien sepa hablar bien el inglés, si su lengua materna es otra, puede haber alguna palabra que yo use y que ellos no van a entender. Los investigadores llaman al ayudante Clerboy para que ayude a salvar el problema de comunicación. Mucho de lo que hice fue explicarles que si daban un poquito de información a la policía, esta tendrá un poco más donde investigar. Y gracias a una conversación que el oficial Clerboy mantiene con uno de los vecinos de Hadji, los investigadores descubren que el niño puede no haber desaparecido, sino haberse escondido. Nos enteramos de que Hadji se escondía cuando se asustaba. Así que nos propusimos revisar todas las casas, todas las viviendas que estuvieran vacías, los áticos y los apartamentos, cualquier sitio en el que pudiera esconderse un niño. ¿Siguieron pensando que quizás se había escondido y que le iban a encontrar en cualquier momento? Al cabo de una hora la policía seguía buscándole y no le encontraron. Y Antal dice que para entonces él ya creía que era una situación muy grave. Justo antes de medianoche, la madre de Hadji, Marie, vuelve a casa tras 16 horas de trabajo. Su familia le cuenta que Hadji ha desaparecido. En ese momento sentí que me moría. Fue como si me hubiese muerto. Él era mi hijo, mi hijito querido. En la comunidad floridana de farm workers, Hadji Desir, de 6 años, ha desaparecido del patio delantero de su abuela. Pero pese a la intensa búsqueda de amigos, familiares y policía, Hadji sigue sin aparecer. A las 7:30 de la mañana siguiente, los investigadores traen a perros sabuesos para que ayuden en la búsqueda. Los sabuesos detectaron un rastro esa noche en 3 localizaciones distintas. La primera fue justo a lo largo de la verja de las casas. Aquí, todo a lo largo de la verja, hasta unos 400 metros. El segundo rastro que siguieron bajaba desde la campana y los perros lo siguieron hasta esa zona, entre los matorrales. Luego siguieron un rastro justo enfrente del lado de la calle en donde estaban jugando los niños, hasta el parque y la cancha de baloncesto. Es el segundo de los rastros, el que lleva a los matorrales, el que más preocupa a los investigadores. Ahí hay animales depredadores. He visto caimanes de 3 metros en esa zona. Hay panteras de Florida, gatos salvajes y diversas serpientes venenosas. Si Hadji está en esos matorrales, no hay momento que perder. Los equipos de búsqueda y rescate trabajan a toda marcha. Esta fue probablemente una de las mayores operaciones de búsqueda terrestre en la historia del condado de Collier.
Tuvimos todoterrenos de pantano y perros buscadores de cadáveres buscando sobre el agua en lanchas y andando entre los bosques. Abrimos todas las madrigueras. También pusimos controles y paramos a cualquier coche que viniera o se marchase de Farm Workers. La búsqueda con todo su despliegue empieza a atraer la atención nacional. Era una gran historia. El caso de Aggie apareció en los programas de noticias de la televisión por cable y su cara salió en las portadas de las revistas. La atención mediática provoca una ola de avistamientos desde Miami hasta Canadá. Recibimos todo tipo de informaciones, desde que habían visto a Aggie en algún evento eclesiástico hasta a bordo de un avión de aerolínea. Pero tras una semana de búsqueda y más de 200 informaciones recibidas, no se hace ningún avance real. Así que los investigadores recurren a las últimas personas que se sepa que vieron a Aggie con vida, sus familiares. Pero interrogarles resulta difícil. La abuela estaba de rodillas, llorando. Era difícil hacerle una entrevista. Se atragantaba. Antal no acababa de creérselo. La madre creo que estaba en una nube, en estado de shock, para describirlo mejor. Los 3 miembros de la familia de Aggie pasan por la prueba del detector de mentiras y los 3 la pasan sin mayor problema. Pero por Farm Workers circula una teoría que sugiere que aunque la familia de Aggie no jugó un papel directo en su desaparición, pudieran ser indirectamente responsables, pero no ya de su desaparición, sino de su muerte. Había cierta preocupación de que se hubiese llevado a Aggie a un curandero vudú para que le librase de los malos espíritus que le estaban causando su discapacidad. Y de algún modo, aquello les hizo pensar a algunos que quizá algo salió mal y sin querer el niño murió. Sin más indicios que seguir, los investigadores comienzan a comprobar la teoría del vudú. Y la comunidad, que hasta entonces había sido receptiva a sus esfuerzos, de inmediato cierra filas. Tenían miedo de la repercusión que lo del curandero vudú pudiera tener en el barrio y que éste maldijera a sus familias, con lo que enfermarían o tendrían problemas económicos. Pero no solo los lugareños tienen miedo al poder del vudú. Teníamos a un estudiante que trabajaba con nosotros y que no quiso entrar en algunas de las casas porque reconoció algunas estatuas de vudú a la entrada. ¿Podría haber muerto Aggie a manos de un curandero vudú? ¿Y podría su familia estar mintiendo a la policía para intentar ocultarlo? Si bien está claro que se practica el vudú en la comunidad, no hay ninguna evidencia concreta que relacione eso con la desaparición de Aggie. Decididos a llegar al fondo de esta teoría, los policías piden a Marie, a Yesula y a Antal que vuelvan a someterse a 2 pruebas más con el polígrafo. Creo que se las hicieron 3 veces. Como madre, no puedo imaginar que mi hijo desapareciera y que luego me tuvieran por sospechosa. La familia de Aggie pasa la prueba del polígrafo. Y el 13 de febrero son oficialmente descartados como sospechosos. Y los rumores sobre los rituales de vudú y los sacrificios humanos son acallados de una vez por todas. Pero hay otro miembro de la familia de Aggie a quien la policía quiere descartar como sospechoso, su padre biológico, Yves Desir, que aún vive en Haití. Te preguntas si es posible que su padre, viviendo en otro país, quisiera recuperar a su hijo. La teoría resulta más plausible dada la proximidad de Farm Workers al puerto de Miami, donde se sabe que se trafica con seres humanos. Existe la posibilidad de que le mandasen a Haití en un carguero, porque todos sabemos lo improbable que es que fuese en avión, dadas todas las medidas de seguridad. Pero a bordo de un barco carguero no es imposible. No es en absoluto difícil. Llamé al padre de Aggie a Haití, hablé con él y lo único que pudo decirme fueron palabras de pena y de furia. Me regañó por dejar que algo le hubiera pasado a Aggie. Basándose en esa conversación, Marie está convencida de que el padre de Aggie no tiene nada que ver con la desaparición de su hijo. Pero los investigadores no están tan seguros. El FBI envía a unos agentes a Haití y pone cámaras de vigilancia al padre de Aggie. Hicimos que algunos de nuestros agentes que viajaban a Haití con frecuencia trabajasen con las autoridades haitianas y se le interrogó y se identificó la zona donde estaba viviendo y se entrevistó a testigos de la zona y estamos convencidos de que Aggie no acabó en Haití. Pero si el padre de Aggie no lo tiene, ¿quién entonces?
Había unos 18 o 20 agresores sexuales registrados viviendo en el mismo Immokalee. Había uno viviendo en Farm Workers. La policía interroga al exconvicto de agresión sexual registrado en Farm Workers y descubre que estaba apostando en el casino en el momento en que Hadji desapareció. Pero en una comunidad como Farm Workers, es más probable que Hadji fuese raptado por un depredador sexual no registrado. Uno de los problemas con las comunidades de inmigrantes es que se mueven de estado en estado. Así que si eres un trabajador inmigrante y cometes un crimen sexual, nosotros no sabemos que eres un delincuente sexual, así que eres una amenaza que desconocemos. Hace ya 4 días que Hadji Desir, un pequeño de 6 años con una discapacidad psíquica, desapareció del patio delantero de casa de su abuela. Tras agotar cuantos recursos había a su alcance, los investigadores no han avanzado nada en su búsqueda. Pero si Hadji ha sido secuestrado, ¿dónde está ahora? Aún no hemos encontrado esa pista que esperamos, aquella que nos haría estar más cerca de encontrar a Hadji. Entonces, el 13 de enero, las autoridades reciben su pista más prometedora hasta el momento. Una dependienta de una tienda cercana cuenta a la policía que tiene un vídeo de vigilancia en el que se ve a Hadji en compañía de un hombre adulto. Miré la grabación y quedé convencida de que era Hadji. No solo el niño del vídeo se parece a Hadji, sino que el hombre con el que va se parece asombrosamente a un vecino. Y cuando los investigadores comprueban la coartada del hombre para el día en que desapareció Hadji, se plantean aún más dudas. El día en que desapareció Hadji, él llegó tarde al trabajo. Estaba sudoroso y muy nervioso. Hizo cosas que en aquel momento nos parecieron sospechosas. No sabíamos si Hadji se había escapado con él en un momento dado, y por eso estaba con él en la tienda. ¿Es el vecino del vídeo el raptor de Hadji? La policía pide a la dependienta de la tienda que identifique al sospechoso entre varias fotos. La dependienta eligió a la persona a la que estábamos investigando. Al parecer, los investigadores están a punto de resolver el caso. Pero al interrogar a la dependienta, los acontecimientos dan un giro inesperado. Mientras hablaban con la dependienta, resultó que el individuo volvió a la tienda y ella le identificó. Ese es el tipo del que estoy hablando. Pero no lo era. Era un hombre que estaba con un niño que se parecía mucho a Hadji. Pero no era él. Al quedarse sin ninguna otra pista fiable, los investigadores dan por finalizada la enorme operación de búsqueda de Hadji. Pero un equipo de oficiales estatales y federales siguen dedicados a resolver el caso. La búsqueda no ha parado. Sigue en marcha. El caso no se cerrará hasta que le encontremos. Eso es lo que te mantiene en marcha. La idea de encontrarle, devolvérselo a sus padres, que se reúna con ellos, localizarle y descubrir qué le ha pasado. Eso es lo que te da fuerzas para seguir. Es un buen niño, es un niño muy dulce, un niño especial. Era un regalo que Dios me dio y algún día, puede que incluso sea hoy, le encontraré. Y cuando le encuentre, no le volveré a dejar marchar. Nunca dejaremos de buscar a Hadji y nunca dejaremos de trabajar con los medios de comunicación para ayudar a que se sepa. Y trabajaremos con la policía de todas las maneras posibles, porque con su ayuda y la ayuda de Dios sabemos que Hadji volverá a casa. Lo sabemos. Aunque nadie puede decir con certeza qué ocurrió el día en que desapareció Hadji, los investigadores creen que lo más probable es que fuese raptado por alguien que viviera en Farm Workers o en los alrededores. Pero ahora mismo Hadji podría estar en cualquier parte y lo mismo puede decirse de la pista que por fin le devuelva a casa. Trabajemos juntos para devolver a su hogar a los desaparecidos y para llevar a los criminales ante la justicia, porque ahí fuera hay alguien que sabe algo. Hadji Desir fue visto por última vez en enero de 2009. En aquel momento medía 90 centímetros y pesaba unos 20 kilos. Hadji tiene el pelo negro y los ojos oscuros. Entiende el criollo y el inglés, pero apenas habla. Ahora tendría 8 años de edad. Sé que es duro expresarlo con palabras, pero ¿qué es lo que más echa en falta de Christine? Bueno, estoy segura de que igual que usted diría que echa de menos a Natalie, yo echo de menos a Christine.
Todos en la familia la echamos de menos a ella entera. Podríamos decir que echamos de menos su sonrisa, sus abrazos, pero lo que echamos de menos es su espíritu y la presencia de alguien que quería incondicionalmente a su familia. Ella era nuestra animadora. Al sur de Florida, un niño de 6 años sale a jugar y no vuelve a ser visto. Cada minuto cuenta, y tratándose de alguien de 6 años, aún más, claro. La carrera por encontrarle adentra a los investigadores en un territorio inexplorado y les plantea una terrorífica teoría. Uno de los rumores que circulaban era que Adji había sido sacrificado por un curandero vudú. Veremos el caso de una universitaria californiana que desaparece en el campus. Su compañera de habitación volvió tras un fin de semana largo y entonces fue cuando por fin sonó la alarma. El principal testigo es también un sospechoso en potencia. How do we know that everything that you've told us so far isn't really the truth? Pero antes veamos un caso reciente de otra joven que desapareció cerca del campus universitario. El 3 de junio de 2011, Lauren Spear desapareció tras salir a divertirse una noche en la ciudad. Officers and detectives have been out looking around. We'd like anyone who's seen her to please contact the Bloomington Police immediately. Hay pocos detalles sobre la desaparición de esta estudiante de segundo curso en la Universidad de Indiana, pero lo que se sabe es revelador. Antes de la 1 de la madrugada del 3 de junio, Lauren sale de su apartamento en Bloomington y se dirige al cercano Kilroy's Sports con su amigo y compañero de estudios, Corey Rossman. A las 2:48 de la madrugada, las cámaras de vigilancia captan a la pareja dirigiéndose al apartamento de Rossman, a una manzana de distancia. Tras acompañar a Rossman, que está visiblemente ebrio, se cree que Spear visitó el apartamento de otro amigo, Jason Rosenbaum, que es vecino de Rossman y también estudia en la Universidad de Indiana. Luego, a las 4:30 de la madrugada, las cámaras próximas al edificio de apartamentos de Rossman captan a Lauren Spear saliendo de allí, presumiblemente de camino a su casa. Pero Lauren nunca llegará allí, de hecho no se vuelve a saber de ella. The bottom line is at this point, we still have a missing person. La policía interroga a numerosos testigos presenciales que vieron a Lauren esa noche, incluyendo a Corey Rossman y a Jason Rosenbaum, pero no se identifica a ninguno como sospechoso. Tras 6 semanas buscando a Lauren, los investigadores siguen tan lejos de resolver el caso como al principio. Just like to say that Sunday is Father's Day, as everybody knows. And the greatest gift that Robbie could have is information about Lauren. And to let your parents know that how much you love them. And the parents out there on Sunday, make sure that you let your children know how much you love them. En 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida: devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin pistas, con Beth Holloway. Casi 2 décadas antes de que Lauren Spear desapareciera en las calles de Bloomington, en Indiana, otra joven universitaria había desaparecido ya en similares circunstancias. Pero las investigaciones que se llevaron a cabo en cada uno de estos casos no pudieron ser más diferentes. En la primavera de 1995, Christine Smart, natural de Stockton, California, se gradúa en el Instituto Lincoln. Christine se imagina su vida futura llena de gente y lugares nuevos. Christine era la aventurera de la familia. Cada vez que surgía la posibilidad de vivir una aventura, ella estaba dispuesta a apuntarse. Ella no seguía a los demás, ella iba adelante. Hacía lo que le gustaba y ponía pasión en todo cuanto hacía. Ese otoño, Christine se matricula en la Universidad Estatal Politécnica de California, en San Luis Obispo. ¿Qué sueños y esperanzas tenía Christine para el futuro? A Christine siempre le había interesado la arquitectura, pero al minuto siguiente podía decirte que lo que quería era ser una gran periodista, entrevistar a mucha gente interesante y recorrer mundo. Nadie podía convencerla de que algo era imposible. Pese a las fuertes exigencias académicas y a su apretada agenda, Christine nunca se olvida de llamar a casa.
Llamaba a casa cada domingo por la noche. Aún no abundaban los móviles y no era tan fácil, pero ella quería hablar con todos. Lo mismo ocurre el 24 de mayo de aquel año, el viernes antes del Día de los Caídos. Esa noche, mientras se prepara para salir, Christine llama a casa y deja un mensaje a sus padres. Fue antes de salir de fiesta y su mensaje fue: tengo buenas noticias, ya os llamo el domingo. Christine no da más detalles sobre esas buenas noticias y por eso sus padres tienen aún más ganas de hablar con ella. Pero pasa el domingo sin que Christine llame. Cualquier otro domingo la habríamos llamado, pero como era un fin de semana largo, supusimos que nos llamaría el lunes. Pero a mediodía del lunes, que era el Día de los Caídos, aún no hay noticias de Christine. Esa tarde, su compañera de habitación regresa de un viaje de fin de semana y ve algo raro. Todos los efectos personales de Christine están allí, pero ella no aparece. Cuando su compañera de habitación empieza a preguntar por ella, descubre que nadie ha visto a Christine desde el viernes. Su amiga decide llamar a la policía del campus. Más tarde, ese mismo día, suena por fin el teléfono en el hogar de los Smart, pero no es la llamada que los padres de Christine estaban esperando. Era un agente de la policía de la universidad que llamaba para decirnos que estaban algo preocupados por Christine y preguntarnos si había venido a pasar el fin de semana en casa. Y entonces es cuando se te dispara el instinto de madre y piensas, algo va mal. Parece que Christine Smart ha desaparecido, pero pese a la preocupación de su madre, la policía del campus se muestra reacia a abrir un caso de persona desaparecida o a iniciar una búsqueda oficial de Christine. La policía del campus creía que ella podía haberse tomado unas vacaciones y que estaría viajando por algún lado. Llega la mañana del martes y aún no se sabe nada de Christine, así que su padre, Stan, recorre en coche los 400 kilómetros que separan su casa en Stockton del campus de San Luis Obispo. Una vez allí, convence a la policía de la universidad para que pongan carteles de "Si policía, Aggie sigue sin aparecer". A las 7:30 de la mañana siguiente, los investigadores traen a perros sabuesos para que ayuden en la búsqueda. Los sabuesos detectaron un rastro esa noche en 3 localizaciones distintas. La primera fue justo a lo largo de la verja de las casas. Aquí, todo a lo largo de la verja, hasta unos 400 metros. El segundo rastro que siguieron bajaba desde la campana y los perros lo siguieron hasta esa zona, entre los matorrales. Luego siguieron un rastro justo enfrente del lado de la calle en donde estaban jugando los niños, hasta el parque y la cancha de baloncesto. Es el segundo de los rastros, el que lleva a los matorrales, el que más preocupa a los investigadores. Ahí hay animales depredadores. He visto caimanes de 3 metros en esa zona. Hay panteras de Florida, gatos salvajes y diversas serpientes venenosas. Si Aggie está en esos matorrales, no hay momento que perder. Los equipos de búsqueda y rescate trabajan a toda marcha. Esta fue probablemente una de las mayores operaciones de búsqueda terrestre en la historia del condado de Collier. Tuvimos todoterrenos de pantano y perros buscadores de cadáveres buscando sobre el agua en lanchas y andando entre los bosques. Abrimos todas las madrigueras. También pusimos controles y paramos a cualquier coche que viniera o se marchase de Farm Workers. La búsqueda, con todo su despliegue, empieza a atraer la atención nacional. Era una gran historia. El caso de Aggie apareció en los programas de noticias de la televisión por cable y su cara salió en las portadas de las revistas. La atención mediática provoca una ola de avistamientos desde Miami hasta Canadá. Recibimos todo tipo de informaciones, desde que habían visto a Aggie en algún evento eclesiástico hasta a bordo de un avión de aerolínea. Pero tras una semana de búsqueda y más de 200 informaciones recibidas, no se hace ningún avance real. Así que los investigadores recurren a las últimas personas que se sepa que vieron a Aggie con vida, sus familiares. Pero interrogarles resulta difícil. La abuela estaba de rodillas, llorando. Era difícil hacerle una entrevista. Se atragantaba. Antal no acababa de creérselo. La madre creo que estaba en una nube, en estado de shock, para describirlo mejor.
Los 3 miembros de la familia de Hadji pasan por la prueba del detector de mentiras y los 3 la pasan sin mayor problema. Pero por Farm Workers circula una teoría que sugiere que aunque la familia de Hadji no jugó un papel directo en su desaparición, pudieran ser indirectamente responsables, pero no ya de su desaparición, sino de su muerte. Había cierta preocupación de que se hubiese llevado a Hadji a un curandero vudú para que le librase de los malos espíritus que le estaban causando su discapacidad. Y de algún modo, aquello les hizo pensar a algunos que quizá algo salió mal y sin querer el niño murió. Sin más indicios que seguir, los investigadores comienzan a comprobar la teoría del vudú. Y la comunidad, que hasta entonces había sido receptiva a sus esfuerzos, de inmediato cierra filas. Tenían miedo de la repercusión que lo del curandero vudú pudiera tener en el barrio y que éste maldijera a sus familias, con lo que enfermarían o tendrían problemas económicos. Pero no solo los lugareños tienen miedo al poder del vudú. Teníamos a un estudiante que trabajaba con nosotros y que no quiso entrar en algunas de las casas porque reconoció algunas estatuas de vudú a la entrada. ¿Podría haber muerto Hadji a manos de un curandero vudú? ¿Y podría su familia estar mintiendo a la policía para intentar ocultarlo? Si bien está claro que se practica el vudú en la comunidad, no hay ninguna evidencia concreta que relacione eso con la desaparición de Hadji. Decididos a llegar al fondo de esta teoría, los policías piden a Marie, a Yesula y a Antal que vuelvan a someterse a 2 pruebas más con el polígrafo. Creo que se las hicieron 3 veces. Como madre, no puedo imaginar que mi hijo desapareciera y que luego me tuvieran por sospechosa. La familia de Hadji pasa la prueba del polígrafo y el 13 de febrero son oficialmente descartados como sospechosos. Y los rumores sobre los rituales de vudú y los sacrificios humanos son acallados de una vez por todas. Pero hay otro miembro de la familia de Hadji a quien la policía quiere descartar como sospechoso, su padre biológico, Yves Desir, que aún vive en Haití. Te preguntas si es posible que su padre, viviendo en otro país, quisiera recuperar a su hijo. La teoría resulta más plausible dada la proximidad de Farm Workers al puerto de Miami, donde se sabe que se trafica con seres humanos. Existe la posibilidad de que le mandasen a Haití en un carguero, porque todos sabemos lo improbable que es que fuese en avión, dadas todas las medidas de seguridad. Pero a bordo de un barco carguero no es imposible. No es en absoluto difícil. Llamé al padre de Hadji a Haití, hablé con él y lo único que pudo decirme fueron palabras de pena y de furia. Me regañó por dejar que algo le hubiera pasado a Hadji. Basándose en esa conversación, Marie está convencida de que el padre de Hadji no tiene nada que ver con la desaparición de su hijo. Pero los investigadores no están tan seguros. El FBI envía a unos agentes a Haití y pone cámaras de vigilancia al padre de Hadji. Hicimos que algunos de nuestros agentes que viajaban a Haití con frecuencia trabajasen con las autoridades haitianas y se le interrogó y se identificó la zona donde estaba viviendo y se entrevistó a testigos de la zona y estamos convencidos de que Hadji no acabó en Haití. Pero si el padre de Hadji no lo tiene, ¿quién entonces? Había unos 18 o 20 agresores sexuales registrados viviendo en el mismo Immokalee. Había uno viviendo en Farm Workers. La policía interroga al exconvicto de agresión sexual registrado en Farm Workers y descubre que estaba apostando en el casino en el momento en que Hadji desapareció. Pero en una comunidad como Farm Workers, es más probable que Hadji fuese raptado por un depredador sexual no registrado. Uno de los problemas con las comunidades de inmigrantes es que se mueven de estado en estado. Así que si eres un trabajador inmigrante y cometes un crimen sexual, nosotros no sabemos que eres un delincuente sexual, así que eres una amenaza que desconocemos. Hace ya 4 días que Hadji Desir, un pequeño de 6 años con una discapacidad psíquica, desapareció. Persona desaparecida. Los agentes empiezan también a comprobar los relatos de quienes vieron a Christine la noche en que desapareció. Casi todos sitúan a Christine de camino a la zona de colegios mayores.
Christine propuso que fuesen a una fiesta de un colegio mayor, pero dos de sus amigas tenían que estudiar para un examen y otra casi fue con ella, pero luego decidió no ir. Así que dejaron a Christine en aquel colegio mayor. Y ella allí conocía a la gente, ¿verdad? Conocía a gente que iba a ir a la fiesta, pero habría estado igualmente tranquila y feliz yendo allí y volviendo ella sola. Aunque Christine no tiene edad suficiente, se le sirve alcohol sin problemas durante la fiesta. No sé de muchos universitarios que no beban alcohol durante su primer año en la universidad, sobre todo en una fiesta de colegio mayor. ¿Que si ella bebía mucho? No. Pero según lo que cuentan los testigos presenciales, a eso de la 1 de la madrugada, Christine está tan bebida que 3 de sus compañeros tuvieron que acompañarla hasta su residencia. Encontraron a Christine sentada en esta zona verde. Al parecer fue entonces cuando la ayudaron y empezaron a acompañarla de vuelta a su residencia. La policía del campus llama a esos 3 estudiantes para interrogarlos. Los 3 cuentan la misma historia. Poco después de las 2 de la madrugada, dejaron a Christine a pocos metros de su residencia, antes de volver cada uno a su casa. Y esa fue la última vez que alguien vio a Christine. Iba andando hacia la residencia. Pero al parecer Christine nunca llegó a su habitación. ¿Por qué? Como no hay signos de actividad delictiva por parte de los 3 estudiantes que acompañaron a Christine a casa, la policía se plantea la teoría de que Christine, al estar bebida, pudo irse sin más. Pero no hay testigos que confirmen esa teoría. Pasan los días y no hay ni una pista sobre el paradero de Christine. Pasan un día, pasan 2. Y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes un mapa en la pared de la cocina, con los sitios donde se la vio por última vez marcados. Los Smart no abandonan su cruzada por encontrar a Christine. Se te rompe el corazón, pero no puedes perder el ánimo, porque tienes que mantenerte en pie y buscar recursos que te ayuden a encontrar a tu hija. Los esfuerzos de los Smart por fin empiezan a rendir sus frutos. La noticia de la desaparición de Christine se ha extendido por toda la región y empiezan a llegar pistas. Nos llegaron informes diciendo que la habían visto en una tienda o en otra ciudad. Y cada vez que decían que la habían visto, mi marido cogía el coche y se iba para allá. Y así estuvo por toda California y Nevada. ¿Será sencillamente que Christine se ha escapado? Alguien llega a decir que la ha visto en Canadá, pero como muchas otras veces, resulta que han confundido a otra persona con ella. Si eres rubia y eres alta, puede ser bueno o una maldición, porque todo el mundo se fija en ti. La búsqueda de Christine vuelve a estar como al principio, y los Smarts empiezan a creer que algo terrible ha sucedido. ¿Cuál fue su impresión instintiva sobre lo que pudo haberle ocurrido a su hija? Bueno, que algo no fue bien, que le habían hecho daño de algún modo. En San Luis Obispo, Christine Smart, alumna de la Universidad Politécnica de California, sale de una fiesta universitaria y desaparece, sin que aparezca ningún indicio de lucha o criminal. Ante los ruegos de la familia Smart, la policía del campus solicita la ayuda de la oficina del fiscal del distrito. Los investigadores de la Fiscalía del Distrito empiezan por revisar las transcripciones de los interrogatorios iniciales a los testigos y enseguida descubren que Paul Flores, de 19 años, uno de los 3 compañeros que fueron a la fiesta y acompañaron a Christine hasta su residencia, se quedó con ella un poco más que sus amigos. Le prometió al individuo que iba con ellos que la llevaría sana y salva hasta su casa. Este nuevo detalle supone un salto en la línea temporal de la noche en que Christine desapareció y significa que Paul Flores fue el último en ver a Christine con vida. Eso hace que los investigadores se alarmen, y no solo por eso. Tenía un ojo morado y tenía arañazos, lo cual no es especialmente llamativo, salvo cuando la policía ha hablado contigo sobre una persona desaparecida. Los investigadores sospechan aún más cuando los compañeros de estudios de Paul Flores les cuentan que se dieron cuenta de sus lesiones al día siguiente de que desapareciera Christine. Y además, que Flores cambió varias veces de historia al explicar cómo se hizo esas lesiones. Si se las hizo estando borracho, cayéndose sobre un arbusto, ¿por qué no dijo, Dios, anoche me emborraché y me caí en un arbusto?
Lo que hace mucho más llamativas esas lesiones es que mienta sobre ellas. El 19 de junio, los investigadores interrogan más a fondo a Flores y le preguntan sobre sus lesiones. How do we know that everything that you've told us so far isn't really the truth? How do we know now that you lied for us? Well, that wasn't important, though. Sure it is. That's important. Flores dice ahora a los investigadores que se hizo las lesiones al golpearse un ojo con el volante mientras instalaba un radiocasete en su coche. Pero un aspecto de la historia de Flores no cambia, y es su relato de los últimos momentos que pasó con Christine. I walked with her to where the driveway was, and I went up to my dorm because the walkway goes that way towards my dorm, and then she started walking that way. Los investigadores tienen sus dudas. Proponen a Flores que se someta a la prueba del detector de mentiras, pero él se niega. Aún así, eso no basta para acusar a Flores. Si siguen adelante sin tener las mejores pruebas posibles o con un caso débil, el acusado sale absuelto. Queda libre el resto de su vida y no se le podrá volver a juzgar por eso. Siempre es deseable contar con alguna prueba física convincente. Pero ni los investigadores del fiscal del distrito ni la policía del campus están acostumbrados a trabajar en un caso de posible secuestro. Y por eso, el 26 de junio el caso pasa oficialmente a manos de la oficina del sheriff de San Luis Obispo. Recibimos una llamada diciéndonos que el departamento del sheriff se iba a ocupar del caso, lo cual fue un enorme alivio para nosotros, porque pensamos que se iban a ocupar unos profesionales que sabían cómo llevar este tipo de situaciones. Una vez toman el caso, los oficiales del sheriff se lo toman con más urgencia. Cuanto más tiempo pasa, más probable es que se pierdan pruebas. El pequeño municipio de Farm Workers, a las afueras de Immokalee, en Florida, es una de las comunidades más singulares de Estados Unidos. Aquella comunidad está formada por un montón de nacionalidades, desde mexicanos, guatemaltecos, otros hispanos y también haitianos. Brian Clairvoy también es inmigrante y llegó a Haití con el sueño de convertirse en oficial de policía. Ahora es detective del condado de Collier y presta servicio en Farm Workers, cuyos habitantes trabajan los campos y huertos de cítricos del sur de Florida, persiguiendo cada cual su versión del sueño americano. ¿Cuáles son los retos de trabajar en una comunidad con tantas culturas diferentes? Una de las dificultades que tenemos es la barrera idiomática. Pero dado que yo hablo criollo y un poco de español, tengo una cierta ventaja. ¿Diría usted que Farm Workers es una comunidad muy unida, muy entrelazada? Sin duda alguna, sí. No importa que seas hispano o haitiano, todo el mundo conoce a todo el mundo. Esa unión es la que hace de Farm Workers una de las comunidades más seguras de la zona. Los niños juegan entre ellos y corren por ahí, pero todo el mundo les está vigilando. Pero eso cambió el 10 de enero de 2009. Todo empieza aquella mañana en casa de una inmigrante haitiana llamada Marie Neida. Mientras Marie se prepara para ir a trabajar, su novio Antal se dispone a pasar el día con el hijo de Marie, Adji. Antal no es el padre biológico de Adji. Este vive a 1100 kilómetros de distancia, en Haití, y Adji sufre un retraso en su desarrollo que limita su lenguaje a menos de 30 palabras. Aún así, Adji y Antal son inseparables. Estaban muy estrechamente unidos, y cuando su madre estaba trabajando, Adji se quedaba con Antal. Todo lo que hago, lo hago con Adji. Le quiero como si fuese hijo mío. Le considero mi hijo. Antal y Adji pasan la mañana del día 10 paseando juntos. Esa tarde, los dos van a hacer una visita a la abuela de Adji, Yesula. Estuve jugando al dominó con los vecinos de al lado. A eso de las 4:30 le di de comer en casa de su abuela. Y luego me fui a hacer la colada. Y le dije que si se quedaba fuera, que jugase en el porche, donde su abuela pudiese verle. Tras marcharse Antal, Adji vuelve afuera a jugar en el jardín delantero. Adji estuvo jugando en el jardín de delante de la casa, al fondo de la calle sin salida, con otro montón de chicos,
y la abuela miraba cada 15 o 20 minutos para comprobar que seguía ahí y que todo iba bien. A las 5:30 de la tarde, la abuela de Hadji vuelve a mirar. Pero esta vez, él no está. Salí afuera y pregunté a los niños, ¿dónde está Hadji? Y me dijeron, no sabemos a dónde se ha ido. Pocos minutos después, Antal regresa de la lavandería. Yeshula le cuenta que Hadji ha desaparecido. Los dos deciden separarse y buscar a Hadji por el vecindario. Llamé a todas las puertas donde sabía que vivían niños que jugaban con Hadji. En cada puerta a la que llamé, la gente me dijo, Hadji no está aquí, aquí no está. Miraron entre los edificios, miraron por donde los columpios, se hacía de noche y los padres llamaban ya a los demás niños para que volvieran a casa. A cada momento que pasa, Antal y Yeshula se van poniendo más y más nerviosos, pero dudan en llamar a la policía. En Haití la gente no confía en la policía y cuando vienen a Estados Unidos siguen teniendo la misma mentalidad y piensan que la policía está ahí para hacerles daño. Pero a las 7:30 de la tarde siguen sin tener rastro de Hadji, así que su abuela Yeshula por fin cede. Al final dije, ya es hora, llama a la policía, llama a la policía. Momentos después, los ayudantes del sheriff del condado de Collier se presentan en el lugar del suceso. Los ayudantes llegaron allí probablemente en 3 o 4 minutos. Había desaparecido un niño pequeño, así que todo el mundo que estaba disponible acudió y empezaron a buscar a Hadji. También se llama a los servicios de urgencias e incluso al FBI. Cada minuto cuenta, y si se trata de alguien de 6 años y con una capacidad mental más reducida, obviamente el riesgo es mayor. La barrera del idioma complica la búsqueda de Hadji. El inglés no es la lengua materna de ninguna de las cientos de familias que viven en farm workers. Aunque alguien sepa hablar bien el inglés, si su lengua materna es otra, puede haber alguna palabra que yo use y que ellos no van a entender. Los investigadores llaman al ayudante Clerboy para que ayude a salvar el problema de comunicación. Mucho de lo que hice fue explicarles que si daban un poquito de información a la policía, esta tendrá un poco más donde investigar. Y gracias a una conversación que el oficial Clerboy mantiene con uno de los vecinos de Hadji, los investigadores descubren que el niño puede no haber desaparecido, sino haberse escondido. Nos enteramos de que Hadji se escondía cuando se asustaba. Así que nos propusimos revisar todas las casas, todas las viviendas que estuvieran vacías, los áticos y los apartamentos, cualquier sitio en el que pudiera esconderse un niño. ¿Siguieron pensando que quizás se había escondido y que le iban a encontrar en cualquier momento? Al cabo de una hora la policía seguía buscándole y no le encontraron. Y Antal dice que para entonces él ya creía que era una situación muy grave. Justo antes de medianoche, la madre de Hadji, Marie, vuelve a casa tras 16 horas de trabajo. Su familia le cuenta que Hadji ha desaparecido. En ese momento sentí que me moría. Fue como si me hubiese muerto. Él era mi hijo, mi hijito querido. En la comunidad floridana de farm workers, Hadji Desir, de 6 años, ha desaparecido del patio delantero de su abuela. Pero pese a la intensa búsqueda de amigos, familiares... Que se pierdan recuerdos, informaciones específicas. Así que, según pasa el tiempo, más probable es que se pierda información. En cuestión de horas, los ayudantes del sheriff peinan el campus de la Politécnica de California con perros buscadores de cadáveres, esperando encontrar algún rastro de Christine, y los sabuesos hacen enseguida un impactante descubrimiento que parece vincular definitivamente a Paul Flores con la desaparición de Christine. En todo el campus, los perros solo dieron la alerta en una habitación, y se trataba del dormitorio de Paul Flores. ¿Los perros buscadores de cadáveres detectaron el olor de unos restos humanos en el dormitorio de Paul Flores? Exacto. Así que en la habitación tenía que haber alguien que hubiera tocado o hubiese estado cerca del olor de la muerte. De todas las habitaciones, de todas las camas, se fueron al rincón de su cama y a su cubo de basura.
Los Smart creen que es poco probable que un perro buscador de cadáveres detectase erróneamente el olor de los restos de Christine y que aquello sugiere que ella murió en ese lugar en concreto o que murió a manos de alguien que había estado recientemente en esa habitación. El compañero de habitación de Paul no estaba durante el fin de semana en que Christine desapareció y, por tanto, Paul sabía que podía disponer de su habitación sin limitaciones y tuvo oportunidad de llevarse allí a una chica que estuviera bajo los efectos del alcohol. Parece el descubrimiento que los investigadores estaban buscando, pero los forenses son incapaces de encontrar ninguna otra pista en el dormitorio de Paul Flores. Ello se debe a que, como el semestre estaba a punto de acabar, la policía del campus había dado permiso para que se limpiase y desinfectase la habitación. Es un trabajo policial patético, un trabajo penoso. Debieron ir allí con un equipo forense y aspirar toda la habitación buscando fibras. Y en vez de eso mandaron al servicio de limpieza a limpiar la habitación, destruyendo cualquier prueba. Sin ningún indicio adicional, a los investigadores les es imposible acusar a Paul Flores de ningún crimen, y por eso la oficina del sheriff obtiene una orden para registrar la casa de Flores en la vecina localidad de Arroyo Grande, y allí realizan otro extraño hallazgo. Encontraron muchos recortes de prensa sobre Christine escondidos bajo los colchones. Uno podría decir que Paul los guardó porque estaba directa o indirectamente implicado. Aún así, no es suficiente como para que la policía acuse a Paul Flores de ningún delito. ¿Qué explicación les dieron los investigadores para no arrestar a Paul Flores? Nos dijeron que el caso no podía avanzar porque no había aparecido un cadáver, ni tampoco un arma. La familia Smart cree tener todas las pruebas que necesitan y el 26 de noviembre presentan una demanda civil contra Paul Flores por el homicidio involuntario de Christine, esperando que el caso saque la verdad a la luz. Nadie tiene ninguna esperanza de que esté viva. Esa noche no desapareció, esa noche fue asesinada. Pero en su declaración preliminar, Flores se niega a confirmar o negar hasta el más simple de los hechos. Did you attend a party at or near the Cal Poly campus in May of 1996? On the advice of my attorney, I refuse to answer that question. Le preguntasen lo que le preguntasen sobre lo ocurrido aquella noche o justo antes, él se acogió a la quinta enmienda. I refuse to answer that question based on the Fifth Amendment of the United States Constitution. Con el silencio de Flores, el juicio civil queda paralizado. No tenemos ninguna prueba de ADN, ni un arma, ni ninguna señal, y tampoco tenemos ningún testigo. Esto es un terreno abonado para tener una duda razonable. El hecho de que haya tomado la decisión consciente de no compartir esa información es como apuñalar a alguien en el corazón. Es indescriptible, sencillamente indescriptible. Pero los investigadores no se dan por vencidos. Más de 6 meses después de la desaparición de Christine, inician una búsqueda en una propiedad que la familia Flores tiene para alquilar. Durante el registro, la mujer que tiene alquilada la casa da a los investigadores algo que ha encontrado a la entrada de su casa. Es algo que lleva tanto tiempo desaparecido como Christine Smart, un pendiente de turquesas. Esos eran sus pendientes favoritos. No aparecieron entre sus efectos personales, pese a que no se había sacado nada de su habitación. Eso es una prueba muy convincente. Es una prueba palpable. Pero en cuanto se etiqueta el pendiente como prueba, la investigación sufre otro varapalo, en lo que parece una creciente lista de contratiempos catastróficos. Lo metieron en un cajón equivocado y se extravió para siempre. Sin esa prueba física crucial, las autoridades siguen sin poder plantear una acusación contra Paul Flores. A veces la prueba más diminuta puede ser la más comprometedora, y en este caso pudo ser ese pendiente. La pérdida inicial de tiempo y la desaparición de esa prueba parecen haber hecho un daño irreparable al caso. 15 años después, la familia Smart sigue sin entender lo que le ocurrió aquella noche a su hija. Pero su desaparición, al igual que la de Lauren Spear en 2011 y la de Natalie Holloway en 2005, son un desgarrador recordatorio de lo rápido que una noche de fiesta entre amigos puede convertirse en la peor pesadilla para unos padres.
Denise, hay muchas similitudes entre el caso de Christine y el de Natalie. ¿Qué cree usted que ocurrió? Se aprovecharon de ella y espero que su muerte fuese accidental y que podamos encontrarla. No podemos esperar algo distinto a lo ocurrido, pero sí al menos traerla a casa y darle reposo. Christine Smart fue vista por última vez en San Luis Obispo, en California, el 25 de mayo de 1996. Mide 1,85 m, tiene el pelo rubio oscuro y los ojos marrones. Ahora tendría 34 años. Cada año, miles de inmigrantes llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos y para sus hijos. Pero el sueño americano de una familia se convirtió en pesadilla cuando su hijo de 6 años desapareció a plena luz del día y su búsqueda planteó una serie de escalofriantes posibilidades. Al sur de Florida, un niño de 6 años sale a jugar y no vuelve a ser visto. Cada minuto cuenta, y tratándose de alguien de 6 años, aún más, claro. La carrera por encontrarle adentra a los investigadores en un territorio inexplorado y les plantea una terrorífica teoría. Uno de los rumores que circulaban era que Adji había sido sacrificado por un curandero vudú. Veremos el caso de una universitaria californiana que desaparece en el campus. Su compañera de habitación volvió tras un fin de semana largo y entonces fue cuando por fin sonó la alarma. El principal testigo es también un sospechoso en potencia. How do we know that everything that you've told us so far isn't really the truth? Pero antes veamos un caso reciente de otra joven que desapareció cerca del campus universitario. El 3 de junio de 2011, Lauren Spear desapareció tras salir a divertirse una noche en la ciudad. Officers and detectives have been out looking around. We'd like anyone who has seen her to please contact the Bloomington Police immediately. Hay pocos detalles sobre la desaparición de esta estudiante de segundo curso en la Universidad de Indiana, pero lo que se sabe es revelador. Antes de la 1 de la madrugada del 3 de junio, Lauren sale de su apartamento en Bloomington y se dirige al cercano Kilroy's Sports con su amigo y compañero de estudios, Corey Rossman. A las 2:48 de la madrugada, las cámaras de vigilancia captan a la pareja dirigiéndose al apartamento de Rossman, a una manzana de distancia. Tras acompañar a Rossman, que está visiblemente ebrio, se cree que Spear visitó el apartamento de otro amigo, Jason Rosenbaum, que es vecino de Rossman y también estudia en la Universidad de Indiana. Luego, a las 4:30 de la madrugada, las cámaras próximas al edificio de apartamentos de Rossman captan a Lauren Spear saliendo de allí, presumiblemente de camino a su casa. Pero Lauren nunca llegará allí, de hecho no se vuelve a saber de ella. We are here today, again, pretty much at the 2-week mark. The bottom line is at this point, we still have a missing person. La policía interroga a numerosos testigos presenciales que vieron a Lauren esa noche, incluyendo a Corey Rossman y a Jason Rosenbaum, pero no se identifica a ninguno como sospechoso. Tras 6 semanas buscando a Lauren, los investigadores siguen tan lejos de resolver el caso como al principio. Just like to say that Sunday is Father's Day, as everybody knows. And the greatest gift that Robbie could have is information about Lauren. And to let your parents know that how much you love them. And the parents out there on Sunday, make sure that you let your children know how much you love them. La última vez que alguien vio a Christine, iba andando hacia la residencia. Pero al parecer Christine nunca llegó a su habitación. ¿Por qué? Como no hay signos de actividad delictiva por parte de los 3 estudiantes que acompañaron a Christine a casa, la policía se plantea la teoría de que Christine, al estar bebida, pudo irse sin más. Pero no hay testigos que confirmen esa teoría. Pasan los días y no hay ni una pista sobre el paradero de Christine. Pasan un día, pasan 2, y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes un mapa en la pared de la cocina, con los sitios donde se la vio por última vez marcados. Los Smart no abandonan su cruzada por encontrar a Christine. Se te rompe el corazón, pero no puedes perder el ánimo, porque tienes que mantenerte en pie y buscar recursos que te ayuden a encontrar a tu hija.
Los esfuerzos de los Smart por fin empiezan a rendir sus frutos. La noticia de la desaparición de Christine se ha extendido por toda la región y empiezan a llegar pistas. Nos llegaron informes diciendo que la habían visto en una tienda o en otra ciudad. Y cada vez que decían que la habían visto, mi marido cogía el coche y se iba para allá. Y así estuvo por toda California y Nevada. ¿Será sencillamente que Christine se ha escapado? Alguien llega a decir que la ha visto en Canadá, pero como muchas otras veces, resulta que han confundido a otra persona con ella. Si eres rubia y eres alta, puede ser bueno o una maldición, porque todo el mundo se fija en ti. La búsqueda de Christine vuelve a estar como al principio, y los Smarts empiezan a creer que algo terrible ha sucedido. ¿Cuál fue su impresión instintiva sobre lo que pudo haberle ocurrido a su hija? Bueno, que algo no fue bien, que le habían hecho daño de algún modo. En San Luis Obispo, Christine Smart, alumna de la Universidad Politécnica de California, sale de una fiesta universitaria y desaparece, sin que aparezca ningún indicio de lucha o criminal. Ante los ruegos de la familia Smart, la policía del campus solicita la ayuda de la oficina del fiscal del distrito. Los investigadores de la Fiscalía del Distrito empiezan por revisar las transcripciones de los interrogatorios iniciales a los testigos y enseguida descubren que Paul Flores, de 19 años, uno de los 3 compañeros que fueron a la fiesta y acompañaron a Christine hasta su residencia, se quedó con ella un poco más que sus amigos. Le prometió al individuo que iba con ellos que la llevaría sana y salva hasta su casa. Este nuevo detalle supone un salto en la línea temporal de la noche en que Christine desapareció y significa que Paul Flores gana y ve algo raro. Todos los efectos personales de Christine están allí, pero ella no aparece. Cuando su compañera de habitación empieza a preguntar por ella, descubre que nadie ha visto a Christine desde el viernes. Su amiga decide llamar a la policía del campus. Más tarde, ese mismo día, suena por fin el teléfono en el hogar de los Smart. Pero no es la llamada que los padres de Christine estaban esperando. Era un agente de la policía de la universidad que llamaba para decirnos que estaban algo preocupados por Christine y preguntarnos si había venido a pasar el fin de semana en casa. Y entonces es cuando se te dispara el instinto de madre y piensas, algo va mal. Parece que Christine Smart ha desaparecido. Pero pese a la preocupación de su madre, la policía del campus se muestra reacia a abrir un caso de persona desaparecida o a iniciar una búsqueda oficial de Christine. La policía del campus creía que ella podía haberse tomado unas vacaciones y que estaría viajando por algún lado. Llega la mañana del martes y aún no se sabe nada de Christine, así que su padre, Stan, recorre en coche los 400 kilómetros que separan su casa en Stockton del campus de San Luis Obispo. Una vez allí, convence a la policía de la universidad para que pongan carteles de persona desaparecida. Los agentes empiezan también a comprobar los relatos de quienes vieron a Christine la noche en que desapareció. Casi todos sitúan a Christine de camino a la zona de colegios mayores. Christine propuso que fuesen a una fiesta de un colegio mayor, pero 2 de sus amigas tenían que estudiar para un examen y otra casi fue con ella, pero luego decidió no ir. Así que dejaron a Christine en aquel colegio mayor. Y ella allí conocía a la gente, ¿verdad? Conocía a gente que iba a ir a la fiesta, pero habría estado igualmente tranquila y feliz yendo allí y volviendo ella sola. Aunque Christine no tiene edad suficiente, se le sirve alcohol sin problemas durante la fiesta. No sé de muchos universitarios que no beban alcohol durante su primer año en la universidad, sobre todo en una fiesta de colegio mayor. ¿Que si ella bebía mucho? No. Pero según lo que cuentan los testigos presenciales, a eso de la 1 de la madrugada, Christine está tan bebida que 3 de sus compañeros tuvieron que acompañarla hasta su residencia. Encontraron a Christine sentada en esta zona verde. Al parecer fue entonces cuando la ayudaron y empezaron a acompañarla de vuelta a su residencia. La policía del campus llama a esos 3 estudiantes para interrogarlos. Los 3 cuentan la misma historia. Poco después de las 2 de la madrugada, dejaron a Christine a pocos metros de su residencia, antes de volver cada uno a su casa. Y esa fue el último en ver a Christine con vida. Eso hace que los investigadores se alarmen, y no solo por eso.
Tenía un ojo morado y tenía arañazos, lo cual no es especialmente llamativo, salvo cuando la policía ha hablado contigo sobre una persona desaparecida. Los investigadores sospechan aún más cuando los compañeros de estudios de Paul Flores les cuentan que se dieron cuenta de sus lesiones al día siguiente de que desapareciera Christine. Y además, que Flores cambió varias veces de historia al explicar cómo se hizo esas lesiones. Si se las hizo estando borracho, cayéndose sobre un arbusto, ¿por qué no dijo, Dios, anoche me emborraché y me caí en un arbusto? Lo que hace mucho más llamativas esas lesiones es que mienta sobre ellas. El 19 de junio, los investigadores interrogan más a fondo a Flores y le preguntan sobre sus lesiones. How do we know that everything that you've told us so far isn't really the truth? How do we know now that you lied for us? Well, that wasn't important, though. Sure it is. That's important. Flores dice ahora a los investigadores que se hizo las lesiones al golpearse un ojo con el volante mientras instalaba un radiocasete en su coche. Pero un aspecto de la historia de Flores no cambia, y es su relato de los últimos momentos que pasó con Christine. I walked with her to where the driveway was, and I went up to my dorm because the walkway goes that way towards my dorm, and then she started walking that way. Los investigadores tienen sus dudas. Proponen a Flores que se someta a la prueba del detector de mentiras, pero él se niega. Aún así, eso no basta para acusar a Flores. Si siguen adelante sin tener las mejores pruebas posibles o con un caso débil, el acusado sale absuelto. Queda libre el resto de su vida y no se le podrá volver a juzgar por eso. Siempre es deseable contar con alguna prueba física convincente. Pero ni los investigadores del fiscal del distrito ni la policía del campus están acostumbrados a trabajar en un caso de posible secuestro. Y por eso, el 26 de junio el caso pasa oficialmente a manos de la oficina del sheriff de San Luis Obispo. Recibimos una llamada diciéndonos que el departamento del sheriff se iba a ocupar del caso, lo cual fue un enorme alivio para nosotros, porque pensamos que se iban a ocupar unos profesionales que sabían cómo llevar este tipo de situaciones. Una vez toman el caso, los oficiales del sheriff se lo toman con más urgencia. Cuanto más tiempo pasa, más probable es que se pierdan pruebas, que se pierdan recuerdos, informaciones específicas. Así que... En 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida: devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin pistas, con Beth Holloway. Casi 2 décadas antes de que Lauren Spear desapareciera en las calles de Bloomington, en Indiana, otra joven universitaria había desaparecido ya en similares circunstancias. Pero las investigaciones que se llevaron a cabo en cada uno de estos casos no pudieron ser más diferentes. En la primavera de 1995, Christine Smart, natural de Stockton, California, se gradúa en el Instituto Lincoln. Christine se imagina su vida futura llena de gente y lugares nuevos. Christine era la aventurera de la familia. Cada vez que surgía la posibilidad de vivir una aventura, ella estaba dispuesta a apuntarse. Ella no seguía a los demás, ella iba adelante. Hacía lo que le gustaba y ponía pasión en todo cuanto hacía. Ese otoño, Christine se matricula en la Universidad Estatal Politécnica de California, en San Luis Obispo. ¿Qué sueños y esperanzas tenía Christine para el futuro? A Christine siempre le había interesado la arquitectura, pero al minuto siguiente podía decirte que lo que quería era ser una gran periodista, entrevistar a mucha gente interesante y recorrer mundo. Nadie podía convencerla de que algo era imposible. Pese a las fuertes exigencias académicas y a su apretada agenda, Christine nunca se olvida de llamar a casa. Llamaba a casa cada domingo por la noche. Aún no abundaban los móviles y no era tan fácil, pero ella quería hablar con todos. Lo mismo ocurre el 24 de mayo de aquel año, el viernes antes del Día de los Caídos.
Esa noche, mientras se prepara para salir, Christine llama a casa y deja un mensaje a sus padres. Fue antes de salir de fiesta y su mensaje fue: tengo buenas noticias, ya os llamo el domingo. Christine no da más detalles sobre esas buenas noticias y por eso sus padres tienen aún más ganas de hablar con ella. Pero pasa el domingo sin que Christine llame. Cualquier otro domingo la habríamos llamado, pero como era un fin de semana largo, supusimos que nos llamaría el lunes. Pero a mediodía del lunes, que era el Día de los Caídos, aún no hay noticias de Christine. Esa tarde, su compañera de habitación regresa de un viaje de fin de semana.